Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de ajuste por inflación y vamos a definir la inflación como el aumento generalizado de precios de los bienes y servicios por un tiempo determinado, que provoca la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. O sea, como explicación inicial, mientras que los bienes y servicios aumentan, por ejemplo, el dinero que uno tiene en el bolsillo sigue manteniendo su mismo valor. A eso se le dice la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, porque con 100 pesos cada vez podemos comprar menos cosas. El cálculo de la inflación lo realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. El mismo controla determinados bienes y servicios mes a mes y va conformando un número llamado índice. La comparación de ese índice mes a mes provoca una variación porcentual que se le dice porcentaje de inflación o coeficiente de inflación. Se puede medir la inflación de un mes a otro, o trimestral, o anual, o cualquier periodo en el cual comparamos el índice de un periodo con el índice de otro periodo y vemos en cuánto se incrementó. Dentro de la contabilidad tenemos cuentas o rubros expuestos a la inflación y otros que tienen cobertura debido a que se inflan en consecuencia de la inflación. Entonces se definen dos grupos, los rubros monetarios y los rubros no monetarios. Los rubros monetarios son básicamente un activo monetario en dinero o aquel que genera una cantidad fija y determinada en dinero. Lo más común es la caja, el banco y los créditos dentro del activo y las deudas en el pasivo. Estos conceptos son monetarios, pues se mantienen fijos aunque exista inflación. Entonces no van a incrementarse periodo a periodo según el porcentaje de aumento. Los rubros no monetarios son aquellos que no generan resultado por exposición a la inflación, debido a que se reexpresan en función al aumento. Básicamente son los bienes de cambio y los bienes de uso en el activo que se inflan cuando hay inflación, y todos los conceptos del patrimonio neto, como capital, reserva legal, resultados no asignados y también las cuentas de resultado. O sea, los rubros no monetarios no se van a ver afectados porque cuando hay inflación van a incrementarse en la contabilidad según el coeficiente de la inflación. Entonces, como cuadro resumen, los rubros monetarios no se ajustan. Por ejemplo, la caja quedará siempre igual y no genera un problema de resultados, en este caso una pérdida. Los rubros no monetarios, por ejemplo los bienes de cambio o bienes de uso, sí se ajustan, o sea que crecen en función al porcentaje de inflación, entonces no nos generan resultados por inflación. Entonces, como resumen, los rubros monetarios que dijimos, caja y bancos, créditos y deudas, son los generadores de los resultados por inflación, donde los activos monetarios generan un resultado negativo. Por ejemplo, la caja no crece como la inflación, entonces quedó atrás, y los pasivos monetarios generan resultados positivos. Y como explicación sencilla, una deuda
por suerte, no aumentó lo que aumentó la inflación porque no se refleja en la deuda el porcentaje de inflación. En cambio, los rubros no monetarios son los que se ajustan por inflación, aumentando su valor en función al porcentaje o coeficiente de inflación aplicado al periodo. Como resumen, solo de los rubros básicos tenemos que caja y banco no se ajusta, quedará siempre a su valor. Los créditos, por ejemplo, deudores por ventas, créditos fiscales, no se ajustan. Los bienes de cambio y bienes de uso sí se ajustan por inflación, entonces se incrementa su valor. Los pasivos no se ajustan, o sea que quedan siempre a su mismo valor. Y el patrimonio neto, las cuentas patrimoniales y los resultados sí se ajustan por inflación. El procedimiento que nos marcan las resoluciones técnicas vigentes son pasos para lograr la técnica del ajuste por inflación. Primero tendríamos que determinar qué rubros son los monetarios y no monetarios en el balance que vamos a ajustar. Luego determinamos la anticuación de los movimientos, o sea, en qué periodo se origina ingresar mercaderías, ingresar un bien de uso, el capital o el aumento de capital y las cuentas de resultado. Teniendo en qué periodo se originan los movimientos, ya sabremos cómo ajustar desde ese periodo hasta el cierre del balance. Luego calcular el coeficiente de inflación usando la fórmula índice de cierre sobre índice de origen. De esta manera sabemos en cuánto se ha modificado el índice del periodo de origen y de esa manera tenemos el porcentaje o coeficiente de inflación. Y luego tenemos que ajustar los rubros no monetarios y esto generará una desproporción, un desbalanceo que nos da por diferencia un resultado llamado RECPAM, resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Las empresas pueden ajustar mes por mes por inflación o esperar al cierre del balance anual o en algún otro cierre, por ejemplo trimestral o semestral, y hacer un único ajuste hasta el cierre del ejercicio. Vamos a plantear 3 ejemplos simplificados, así vemos el comportamiento de los rubros monetarios o no monetarios, que para nuestro ejemplo simplificado solo ponemos las cuentas. Entonces, la situación patrimonial histórica nos da tener caja de 10.000, mercaderías por 90.000 y capital por 100.000. Entonces, vamos a ajustar de un periodo a otro poniendo como un ejemplo inflación 10%. Primero vamos a detectar cuáles son los rubros monetarios. En este caso la caja es una cuenta que pertenece a rubros monetarios. Luego detectamos los rubros no monetarios, como las mercaderías, que son bienes de cambio, y el capital perteneciente al patrimonio neto. Entonces, generamos el ajuste del 10% sobre las cuentas de mercaderías y capital. Vemos que las mercaderías aumentan de 90.000, 9.000 pesos más que su 10%, y que la cuenta capital es la única cuenta que no aumenta en sí mismo, sino que usa una cuenta secundaria o auxiliar llamada ajuste de capital, que recepciona ese 10%, o sea 10.000 pesos más. Esto nos genera una variación en nuestro esquema patrimonial, en nuestro estado de situación patrimonial, que se compensa con la aparición de un resultado llamado RECPAM
en este caso negativo. El asiento contable será aumentar las mercaderías por 9.000, aumentar el capital con esta cuenta ajuste de capital por 10.000 y por diferencia vemos que se genera un resultado negativo, RECPAM, por 1.000 pesos al debe. Claro, como explicación sencilla, la comprobación nos dice el único rubro que no se aumenta fue caja, o sea que mientras que todo mi balance aumentó un 10%, la caja no logró aumentar un 10% porque se mantiene igual por ser monetario. Nos perdimos de que haya aumentado 1.000 pesos su valor. Entonces, a los fines de variaciones patrimoniales, o sea, la contabilidad sin hacer asientos, tenemos el saldo de nuestro periodo con caja y mercaderías y solamente capital, donde las mercaderías se ajustan un 10%, donde el capital se ajusta en la cuenta ajuste de capital un 10%, y ahí en este movimiento se genera el resultado negativo, RECPAM, y tenemos los saldos ajustados por inflación. En nuestro segundo ejemplo, en el activo tenemos mercaderías, tenemos un pasivo proveedores y de capital 100.000 pesos. Detectamos los rubros monetarios, que son los pasivos, los rubros no monetarios, que son mercaderías de bienes de cambio y capital en el patrimonio neto, y si ponemos un 10% de ajuste, tenemos las mercaderías que se han incrementado en 12.000 pesos, los proveedores que se mantienen igual y el capital que aumenta 10.000 pesos en su cuenta secundaria, generando por diferencia un RECPAM positivo en el patrimonio neto como resultado de 2.000 pesos. Claro, todo aumentó menos mis deudas, como que es este resultado positivo una buena noticia que mis deudas no aumentaron por culpa de la inflación. Nuevamente vemos que el ajuste se da sobre los rubros no monetarios, o sea, aumentar mercaderías por 12.000, aumentar capital por 10.000 en su cuenta ajuste de capital, y se genera por diferencia un resultado positivo al haber por 2.000 pesos RECPAM. Viendo variaciones patrimoniales, el ajuste sin hacer asientos, sino variaciones nada más, tenemos nuestro saldo histórico, se ajusta mercaderías, se ajusta capital y se genera por desbalanceo, por diferencia, un resultado positivo RECPAM. Tenemos nuestros saldos ajustados por inflación. En nuestro tercer ejemplo vemos que tenemos activos monetarios y pasivos monetarios. Entonces este ejemplo combinado a primera vista nos dice que la posición monetaria gana la activa, caja 20.000 contra proveedores 10.000. Por eso ya sabemos que el resultado será negativo. Entonces, detectamos los rubros monetarios y los no monetarios. Estos no monetarios los ajustamos en un 10%, las mercaderías de 90.000, 9.000 pesos más, el capital de 100.000 en 10.000 pesos más en su cuenta ajuste de capital, la cuenta caja y proveedores quedan igual y por diferencia se genera un resultado negativo, RECPAM, por 1.000 pesos. Y si se fijan, son las cuentas no monetarias de mercaderías y ajuste de capital las que se utilizan en el asiento de ajuste por inflación, aumentando mercaderías, aumentando capital y por diferencia resultado negativo RECPAM por 1.000 pesos. Las variaciones patrimoniales también están expuestas a partir del saldo histórico, donde caja y proveedores no se ajusta,
donde mercaderías y capital sí se ajustan y me generan por diferencia un resultado negativo de 1.000 pesos, y ahí obtenemos nuestro balance ajustado por inflación. Y para terminar, un ejemplo un poco más combinado, sin llegar a ser complejo, donde en varias cuentas debemos clasificar las monetarias como caja, banco, proveedores e impuestos a pagar, que se mantienen en su mismo valor, rubros o cuentas no monetarias como mercaderías, que aumenta un 10%, como capital, que aumenta en ajuste de capital un 10%, como ventas, que aumenta un 10%, costos y gastos, que aumentan con el signo menos un 10%, y esta variación, este ajuste, me dará por diferencia un resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda RECPAM de 1.000 pesos. Nuestro saldo ajustado por inflación contiene las cuentas monetarias iguales y las cuentas no monetarias infladas por el ajuste por inflación. Este último ejemplo contiene su asiento de ajuste por inflación, donde vemos que mezclamos cuentas patrimoniales con de resultado, pero con la misma dinámica: aumentar las mercaderías, aumentar los resultados negativos al debe, aumentar el capital en la cuenta ajuste de capital y aumentar las ventas en el haber. Y por diferencia surge este resultado negativo RECPAM. Con esto hemos terminado. Esperemos que se pueda complementar con casos prácticos. Hasta luego.